Hola, soy Felipe Tenorio y este es un bulto de anzuelos donde entre todos desenredamos la realidad que nos asfixia. Hoy vamos a salir a buscar un pez sapo, una especie de pez pequeña con pinta de matón bully. Es pequeñito, grueso, fortachoncito, todo pandillero, pero no es especialmente valiente. Lo que él hace es camuflarse contra el fondo, como los camaleones es capaz de cambiar de color, acechar en ese camuflaje a que pase su presa y entonces en un ataque supremamente veloz la devora. Se oculta y se esconde tanto que ni siquiera se llama el pez sapo. El verdadero pez sapo es otro. A este se le dice el pez sapo, pero no es el pez sapo. Y tuve que pensar en él en este segundo video sobre las sociedades secretas, las órdenes ocultas, los Illuminati, los masones. Dijimos ya que los Illuminati tienen un origen de opereta digno del Club de Toby en La Pequeña Lulú, donde su fundador Adam Weishaupt quería ser masón, lo rechazaron y finalmente él decidió que iba a tener su propia orden masónica y que iba a ser mejor, más o menos aproximadamente como el doctor Fernando Londoño o María Fernanda Cabal en la disidencia que pretendieron montarle al Centro Democrático por sus desacuerdos con el presidente Duque en el primer año de gobierno. Hoy vamos a hablar sobre el concepto del nuevo orden. Este nuevo orden mundial, según la conspiración, habla de una sociedad secreta que está compuesta por industriales y banqueros inmensamente ricos, aliados con políticos corruptos, que están buscando un gobierno autoritario mundial que destruya la soberanía de las naciones y garantice el dominio para élite muy pequeña de todos los demás. ¿Desde cuándo viene ese nuevo orden mundial? ¿Desde cuándo se está estableciendo? La teoría de la conspiración lo fija en la fundación de los Illuminati. Es decir, no se le atribuye a los masones tradicionales, sino que son los Illuminati que serían algo así como el lado oscuro de la masonería, que ya de por sí es oscura. La primera vez que se habló de nuevo orden mundial fue a finales del siglo XIX en Inglaterra. Para ese momento, el imperio inglés era el imperio más extenso que había visto la Tierra. Y resulta que los ingleses que iban a esos sitios en el servicio civil o como virreyes o hacían su fortuna allá, volvían a Londres, pero traían cosas de esos lugares exóticos. Se antojaban de la estética hindú o china, supongo que algún australiano traería un canguro. El hecho es que llegaban cosas que no eran inglesas y llamaban la atención. Y los ingleses empiezan a temer por la integridad de su tejido social. Pero realmente se necesita llegar hasta la década del 1950 para que la idea de que existe un grupo persiguiendo ese orden mundial enraizara completamente. Para entender por qué es necesario remontarse a la fundación de Estados Unidos. Estados Unidos es establecido como una nación en la cual quien trabaje duro y quien sea agradable a los ojos de Dios, cosa que no hay que dejar de lado y que no suele subrayarse mucho, va a tener éxito. De manera que el mito fundacional de Estados Unidos es uno que es del más absoluto individualismo. Depende exclusivamente de usted trabajar duro y depende exclusivamente de usted conseguir ese favor divino. En la historia de la humanidad, nunca había habido un país que glorificara de tal manera el impulso individual. En este pensamiento hay un grupo de personas que siempre han tenido una posición bastante ambigua. Son los banqueros. Es imposible imaginarse una sociedad capitalista sin banqueros. Pero el problema es que los banqueros no trabajan. Los banqueros ponen el dinero a trabajar. Y ni siquiera su propio dinero. Recogen el dinero de otros y lo ponen a trabajar. Y al lado de los banqueros pues están sus más nefastos lacayos, los abogados, como este servidor, sujetos que vamos con portafolios, que siempre estamos vestidos de oscuro como enterradores, siempre 2 pasos atrás en la sombra, interpretando la ley o haciendo la ley de forma que beneficie a nuestros amos. La idea entonces de ese grupo oscuro empieza a echar raíces en la medida en que aparecen cosas como el impuesto a la renta, aparecen cosas como una banca central, aparece un andamiaje que hace que el individuo no sea dueño de su trabajo, que a la fuerza se le quite una parte
vía impuestos, con un gobierno que se dedica a gastar, a gastar, a gastar y crea un déficit nacional enorme con una deuda que se le carga a todo el mundo y que definitivamente no es pagada ni por los banqueros ni por los abogados. Ya quisiéramos los abogados, pero hasta ahí estábamos, comienzos del siglo XX. ¿Qué pasa después de la Segunda Guerra Mundial? Que surge una cosa que se llama el comunismo. Y el comunismo tiene una particularidad, y es que el comunismo es un sistema político diseñado, soñado y establecido como una religión. Y sus militantes persiguen su establecimiento y consolidación a toda costa. El comunismo se extiende y exige extenderse. Ser un buen comunista significa ir como apóstol a proclamar ese credo. El nuevo orden mundial es el nombre que le hemos dado al más profundo terror del ser humano, y es estar confrontado a fuerzas que no conoce, a fuerzas que no identifica. Todos hemos estado parados ahí. Recuerde el momento en el cual usted estaba durmiendo en la cama, lo despertaba algo, miraba por la ventana y las ramas del árbol instantáneamente se convertían en un monstruo. No importa los años que usted tenga, si usted se propone ver monstruos en las sombras, los va a ver. El cerebro humano ha evolucionado de forma tal que le teme a la oscuridad, presume que en las sombras podría haber un peligro. Y si lo hubiera, usted se va a convertir en una masa sanguinolenta y descarrada, indescriptiblemente adolorida en el fondo de algún barranco, pero además de dar sombras, pone nombres. Si usted profundiza en el ritual del exorcismo de la Iglesia Católica, una de las cosas más importantes del exorcismo es darle nombre al demonio al cual se está enfrentando el exorcista. Y darle nombre no es para decirle: Bad Bunny, qué gusto verte, qué bueno volverte a encontrar. Cuando yo no puedo nombrar algo, cuando estoy enfrentado a un misterio absolutamente imposible, yo estoy perdido. En nuestra mitología y en nuestra historia, usted se encuentra a ese héroe que es capaz de ganar contra todas las adversidades frente a un adversario inmensamente mayor que él. Ahora, la verdad es que por cada David triunfador hay 10 millones de Davides anónimos que son exterminados sin ninguna compasión por el Goliat de turno. Pero a nosotros nos gusta creer en que esa figura débil va a vencer. Entonces ahí tiene a Luke Skywalker en la Guerra de las Galaxias, o tiene a Neo en Matrix. Son figuras que le dicen a usted: vamos a ganar. ¿Contra qué nos enfrentamos? Contra el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial surge de esta histeria anticomunista de los 1950s. Los conservadores más extremos de todos detestaban la mera idea de lograr alguna acomodación con la Unión Soviética. Para ellos, la prueba suprema de que existe el nuevo orden es que cuando cae el muro de Berlín y el imperio de la Unión Soviética se hunde, Estados Unidos no entra a saco en la Unión Soviética, sino que les ayuda, y no solo les ayuda, sino que invierte en ellos. ¿Qué más pruebas se necesita de que efectivamente hay una alianza nefasta en funcionamiento, cuando tendríamos que haber exterminado a la Unión Soviética y haber arado con sal su maldito suelo para que nunca nada más volviera a germinar allá? Dice esta gente. Entonces volvemos a ese mito fundacional de Estados Unidos. En ese mito fundacional, los individuos, al ser dueños de nuestro destino y llegar a destinos inmensos, del tamaño de Amazon, del tamaño de Apple, del tamaño de Microsoft, esos individuos, no hay proporción entre su triunfo y lo que hacen. Entonces tienen que ser masones o tienen que ser parte de una orden secreta. Y en ese orden de ideas están en plan de dominar al mundo. Yo no me aparto que haya super ultra mega millonarios que se reúnen a determinar la caída de un gobierno, o a manipular divisas, o a manipular el precio de un determinado mineral, pero no lo hacen porque sean masones. No necesitan ser masones para hacer eso. Basta con que se reúnan en cualquier club social, se reúnan en cualquier finca. Sí es posible que estemos confrontados a un nuevo orden mundial, pero no va a necesitar esclavizarnos. Podemos estar confrontados a eso por la vía de una brecha creciente entre ricos y pobres, porque por vía de las revoluciones de informática, de nuevos materiales, de biología y de genética, la inversión que tienen que hacer es en sí mismos, en sus cuerpos, en su materialidad, para dejarnos a todos muy atrás. Ese sí puede ser un nuevo orden mundial.
No tienen que quebrarnos, no tienen que arruinarnos, pero eso no significa que la democracia no esté en riesgo. Y eso será de lo que seguiremos hablando y seguiremos desenredando en Un bulto de anzuelos. Les recomiendo por favor suscribirse, botoncito rojo de aquí abajo. Ayúdenme con eso, lamento insistir con el tema. Por las reglas de Google necesito reunir 1000 suscriptores. Ayúdenme compartiendo el material y así quedamos para vernos nuevamente. Gracias por pasar a verme.